Shalom. Eh, Estaba pensando, quería hacer un shiur nuevo que yo creo que es muy importante para nosotros, para todos nosotros, sobre la Shon Ra, sobre las leyes, basándome en el libro este libro que es muy conocido, que se basa en el Hafez Haim, eh, para empezar a recordar las leyes y poder cuidarnos, porque el daño que nosotros vemos que dicen los sabios, que uno de los problemas que se destruyó el templo, el, el segundo templo, y que todavía no se ha construido por el odio gratuito. Una de las cosas principales de la causa del odio gratuito es por el hablar en forma negativa de otra persona. Entonces, eh, es una cosa importante que tenemos que estar repasando y con estas leyes eh, estar conociéndolas bien y conscientes de ellas y no distraernos de ellas y tratar de con el tiempo de llegar al nivel que tenemos que llegar de antes de hablar, pensar. Y el Rambam dice que cuando un pecado se hace muy común y se repite y se repite y se repite, como dicen los sabios en el Talmud, cuando uno peca una vez, dos veces, tres veces, se le hace permitido. Entonces es una cosa que es terrible porque no es que se hizo permitido, para uno se le hizo permitido y ya no tiene nada que lo cuide. ¿A qué se parece esto? Yo estaba pensando, especialmente cuando he hablado con gente, que la gente sufre terriblemente cuando alguien habla algo mal de él y todos nosotros igual. Y es una cosa natural y el dolor que causa la otra persona y el odio que causa uno con el otro, aunque tú estés hablando cosas que son verdad, pero Dios prohibió hacerlo. Y en las leyes de Chubá del Rambam dice que está el pecado de la Torá. El pecado de la Torá significa uno tiene que estar dispuesto a dar cualquier cosa, cualquier dinero, todos sus bienes antes de hacer un pecado de la Torá. Y esto es un pecado de la Torá que se hace, se repite, se repite, se repite, hasta que Rambam dice que hay causas, Dios no lo quiera, que una persona puede perder, Dios no lo quiera a nadie, su mundo venidero. Y dice, Bal Lashon Hara es uno de los que dijeron los sabios que no tiene mundo venidero. Bal Lashon Hara significa que él ya, el Lashon Hara, el hablar negativo de otra persona, es tan común en él que él es dueño de este pecado. Él es como está, como esposo de este pecado, está unido completamente a este pecado. Entonces, es una prohibición muy grave. También las prohibiciones de los sabios de este pecado que se llaman Abak Lashon Hara, hay que estudiarlo. Y dice el Hafez Haim, dice el Talmud, hay distintos pecados que nuestra naturaleza tiene mucha tendencia sobre ellos y mucha gente peca, pero Abak Lashon Hara, todos pecan en esta prohibición de los sabios, de Lashon Hara, todos pecan. Y preguntan los sabios cómo todos pecan y no hay libre albedrío que uno se puede cuidar. Entonces el Hafez Haim explica, todos pecan si no se están cuidando y estudiando este tema constantemente. Entonces, después de que es una cosa tan importante también para nosotros y para educar a nuestros hijos, cuanto más pequeños sean, ellos van a poder entrar en esto, conocerlo y cuidarse. Porque cuando ya crecen y tú quieres enseñarle algo y cambiar una costumbre de uno, de nosotros, de ellos, es muy difícil. Entonces, después de que uno ve los daños que se hacen, cómo la gente se ofende, cómo la gente, esto le causa un dolor terrible a las personas, entonces tú puedes entender por qué la Torá realmente es tan estricta en esto. Y como nosotros sabemos que eh,
el hombre trata de llegar a un tipo de comportamiento bueno y con su mente puede alcanzar algún tipo de idea de lo que es bueno o malo. Y como el Rabbi Biner, yo conté, creo, que él dijo, también hoy día en Israel o en la Roma antigua, había leyes de la Shonará. Cuando uno decía algo falso del otro, una injuria creo que se llama, entonces tenía multas grandes, tenía castigo. Pero la Torá, que es algo que viene de Dios, divino, que ella sabe lo que cuida tu alma, eleva tu alma y daña tu alma, y ve la cosa mucho más profunda, no solo prohibió el mentir sobre otra persona y decir algo falso que le hace un daño terrible a la persona, que eso también está prohibido en la Torá, pero también dice que está prohibido, según la Torá, aún hablar algo negativo del otro, aunque sea verdad. Solo en casos especiales, como vamos a estudiar tal vez, si Dios quiere, entonces se puede hablar para cuidar a una persona, para salvar a alguien, protegerlo de un peligro, se puede hablar. Pero hablar por hablar está prohibido, una prohibición grave de la Torá. Y como dijimos antes, el que se acostumbra a esto y toma el título de Bal Lashon Hara, el Rambam de la ley de Teshuvá, que viene del Talmud, no tiene mundo venidero. Y nuestro Yetzer Hará sabe que con una persona que está estudiando, una persona que quiere ser una persona justa y buena, no tiene posibilidad de hacerlo caer en muchos pecados, porque él se cuida, él entiende la gravedad de los pecados. Pero en este pecado la gente cae terriblemente. Hay una cosa también muy linda. Especialmente, este pecado lo tienen todos, hombres, mujeres, niños, pero hay tendencias que alguien tiene que tener más cuidado. Como dice en unos ejemplos de acá de este libro, cuando tú sabes que hay un ladrón en la calle, tú tienes que cerrar las puertas y cuidarte mucho más de lo que te hubieras cuidado en forma normal, cuando no hay ningún peligro fuera. Entonces, hay, por ejemplo, el Rab Berliner dice, el hombre tiene por el trabajo, por salir a buscar trabajo, luchar por su eh, dinero y ir a trabajar. Él muchas veces puede tener, cuando tiene éxito, la sensación que él está detrás de todo éxito, de todo este éxito. Y con facilidad el hombre puede llegar al orgullo. Tiene mucha tendencia a eso. Tiene que cuidarse especialmente en ese pecado, porque tiene una tendencia grande acá. La mujer, dice él, ella, la mujer en general, está ocupada en la unión de la familia, en la unión familiar. Y para eso Dios le dio el don tan grande de hablar y hablar y hablar, para saber todos los detalles que están pasando en la casa, preocuparse, saber, entender lo que está pasando. Y ella tiene una capacidad de hablar muy, muy grande, mucho más que el hombre. El hombre cuando llega a la casa quiere estar callado, tranquilo. La mujer necesita hablar. Cada cosa tiene una cosa muy positiva y Dios se la dio con querer para poder unir a la familia, saber qué está pasando en la familia, conversar, todo. Pero ella, como tiene la tendencia de hablar mucho, tiene también que tener mucho cuidado con este pecado de la llamada. El hombre también, seguro, y la mujer tal vez tiene que tener también en el orgullo, pero hay cosas que tienen que cuidarse uno más que el otro. Entonces, estas leyes son para todo, hombre, mujer, seguro. Pero la mujer que tiene entonces esta necesidad de hablar y esta importancia en conversar y hablar tanto, tiene que cuidarse también mucho y ser experta en este tema porque ella está en peligro más grande que el hombre, porque ella necesita hablar. Y está bien, Dios le dio ese don,
pero tiene que un riesgo grande, como el hombre tiene su riesgo. Entonces, yo quiero empezar a estudiar este tema. Ojalá que no sea más de media hora para que no sea muy pesado cada cierto tiempo. Una vez a la semana, tal vez no sé si alcance más. Espero que pueda, para poder conocer y volver a escuchar y escuchar y escuchar hasta que se nos grabe. Es increíble cómo el hombre se distrae de todas estas cosas. Y si no estudia las leyes con profundidad, aunque aquí vamos a estudiarlas de un libro que resumen, pero por lo menos empezar a escuchar otro ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo, hasta que esto, ¿cómo se llama? Tú empiezas a tener conciencia de esto, te empiezas, eres capaz lentamente de empezar a frenarte antes de hablar, que es una cosa muy maravillosa y que necesitamos hacerlo. Entonces, como está escrito también, un ejemplo que dimos, cuando una persona roba poco, por ejemplo, tiene desequilibrada la balanza y a cada cliente le roba 90 gramos, 100 gramos. Compro pan, compro verdura, 100 gramos, 50 gramos. Dice los sabios, el pecado de robar no tiene caret o pena de muerte. El adulterio, por ejemplo, tiene caret y tiene pena de muerte. Es algo gravísimo. Uno de los tres pecados que hay que dar la vida antes de hacerlo. Y el robo no tiene pena de muerte y no tiene carete. Es una prohibición de la Torah grave, que Hasbe Jalil a Dios no lo quiera no hacerla. Pero no tiene un castigo tan grande. Pero dicen los sabios que el castigo que va después por el desequilibrio de las balanzas que lo hiciste con querer para robar de cada cliente un poco, es más grave que el adulterio. ¿Por qué? Porque el robo va a ser muy difícil hacer chuva, porque ni te das cuenta que estás robando. Tú sientes que es tan pequeño que no lo tomas en serio, pero es un pecado, otro pecado que se repite, 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 repite. Y después para hacer chubá hay que pedir perdón a toda la gente y devolver. ¿Dónde va a hacer esto? Y también no va a ser chubá muy posible porque no sientes que hiciste algo grave. El adulterio puede hacer chubá porque te diste cuenta que hiciste algo terrible y tienes a quien pedir perdón. Pero entonces dicen, ese pecado es más grave que el adulterio, por la suma, 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 suma. Es lo mismo que pasa con el Lashon Hara. La Lashon Hara se suma, se suma, se suma, se suma, se suma, hasta que se convierte en un monstruo dentro, como una cosa terrible. Y hasta que el Rambam dice que uno puede perder su mundo venidero. Entonces nosotros, después de que vemos todo el daño, el Hafez Haim dice que el principal pecado que se expresó en el odio gratuito, fue el odio gratuito, en vez de tener amor gratuito. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿A ti te gusta que hablen de ti mal? Lo que he odiado para ti, no lo hagan los demás. Lo que no quieras que te hagan a ti, no lo hagan los demás. Si tú te equivocaste, estaba irritado y hablaste mal de una persona, y después cuentan eso los demás, se empieza a murmurar, se empieza a contar de cómo tú te comportaste. Esa es una prohibición de la Torah. ¿A ti te gustaría que hablen eso de ti? Fue un error mío, me equivoco, todos se equivocan. ¿Por qué tienen que contar eso? Y tú lo cuentas a los demás. Entonces, lo que he odiado por nosotros, no podemos hacerlo a los demás. Entonces, hay otra cosa que es muy importante, los 13 principios de fe del Rambam, que el que no tiene uno de esos 13 principios no lo cumple, es, está fuera dice, todos tienen mundo venidero fuera de los que no cumplen los 13 principios de fe. Y si no hace chuvá y no lo arregla, está en problemas. Justo como dijo Raman, que puede perder su mundo venidero. Uno de los principios es mumar. ¿Qué es lo que es mumar? Mumar es una persona, hay mumar de toda la Torah y hay mumar de un pecado.
¿Qué significa? Un mumar de un pecado que yo, este pecado, para mí no está escrito en la Torah. Para mí, en vez de 613 mitzvot, hay 612 mitzvot. Este yo no lo acepto, esto yo no lo cumplo, esto no, para mí no está, no existe. Y yo no lo quiero cumplir, no lo quiero hacer. Dice el Hafez Haim que nosotros, cuando una persona empieza a pecar ¿cómo se llama? Con la Shonara, y para él ya es tanta la costumbre que para él es casi que este pecado no existe, no está escrito en la Torah para él, y se convierte en un mumar, está muy cercano de ser mumar y de pasar a llevar unos 13 principios de fe, que es terrible. Entonces el hombre tiene que saber que el pecado y la forma de llegar el Yetzer Hara a nosotros, la forma es con los pecados que apenas se notan, pero uno tiene que entender que el pecado es como un veneno. Ah, y tú puedes decir, ¿qué tiene que ver con un veneno? Uno toma un veneno y se muere, ¿no? Hay venenos que toman tiempo para hacer un daño terrible. Por ejemplo, cuando una persona está enfermo de diabetes, el doctor le dijo, tienes que cuidar tu comida, no puedes comer, tomar alcohol, algo así como a mí me pasó, que yo vi a una persona que me contó que tenía diabetes. Y le dijo, le prohibió el alcohol y siguió tomando, no le pasó nada, qué veneno, qué tontera, no pasa nada. Hasta que poco tiempo después, o no sé cuánto tiempo exactamente, le cortaron la pierna. No todo veneno trabaja inmediato, pero esto es prohibición de la Torah, es veneno para tu alma, para los demás. Es un daño terrible que uno se está haciendo. Y como no siente el dolor y el problema inmediatamente, no se cuidan. Pero ahí está el libre albedrío. Si yo creo en esto, no creo en esto. Y tú después cuando ves el daño que se hace cuando uno habla mal de otra persona, los daños que se hacen, los odios que se forman, cuando él cuenta, mira lo que dijeron de ti y mete un odio tremendo entre personas. Tú ves por qué la Torah realmente prohibió esto tan fuertemente, porque es una cosa gravísima. Entonces, yo quería empezar a estudiar este tema para poder tratar de... A veces hay temas que la gente no sabe cuidarse, no tiene el idioma, no lo estudia, no lo repasa. Y en cierta forma, yo estaba pensando estos días, esto se parece a una hemorragia. Hay como una herida que está abierta y que la sangre sale y sale y sale y sale y puede matar a esta persona. No en broma. Ojalá que se hubiera muerto en este mundo, en vez de que pueda perder su mundo venidero eterno. Dice los sabios, 1000 veces hay que preferir morir acá que caer en pecado. Mejor que lo maten, que lo hagan caer en pecado. ¿Por qué? Si murió, murió, pobre hombre. Murió 20 años antes, 30 años antes. Pero si lo hicieron caer en pecado, puede perder todo su mundo venidero. Entonces, si por una herida que se está desangrando esta persona, nosotros vamos a hacer cualquier cosa para frenar, más y más cuando se trata de un pecado tan grave. Entonces, ojalá que esto nos pueda ayudar a tomar más conciencia de esto y empezar a cuidarnos y repasar y repasar y repasar y ver este caso y pensarlo y entender que esto es algo realmente grave y empezar a cuidar nuestra boca antes de hablar, pensar un poco, aunque al principio seguro que va a ser difícil porque estamos acostumbrados, pero tenemos que hacer algo, tratar de cuidarnos, tratar de salir de esto. Una prohibición de la Torah realmente grave.
Entonces, ojalá que Dios quiera nos ayude en esto a cuidarnos. Otra cosa que dice el Admor que, como dijimos varias veces, ¿qué es lo que es el pecado en verdad? Nosotros tenemos dentro de nosotros un Yetzer Tov, un Yetzer Hara, un instinto bueno y un instinto negativo, que Dios lo puso para poder tener libre albedrío. Nosotros somos la criatura más importante de esta creación, que Dios nos dio la libertad verdadera. Pero hay un riesgo grande, que nosotros perdamos la dirección y nos desviemos. Y eso nos puede costar muy caro. Hasta que dijeron los sabios, mejor que la persona, si es por comodidad, mejor no hubiera sido creada que creada. Entonces, pero si él quiere esforzarse y trabajar, es muy bueno. Los sabios cuentan que tengo deseos internos. ¿De dónde vienen mis deseos? ¿De dónde vienen eh, mi, mi deseo, eh, mis metas, mis pensamientos? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me desagrada? Todos esos pensamientos, todos estos sentimientos, dicen los sabios que vienen de nuestra alma, nace en el alma. Y la vestimenta del alma es como son los pensamientos de la persona. Pero tenemos en nuestro interior dos almas, un alma divina, un alma animal, un Yetzer Tov, un Yetzer Hara. Y cada una tiene su pensamiento y sus deseos, sus sentimientos, sus atracciones, sus ambiciones. Una viene del alma divina, que lo que quiere es apegarse a Dios, y otra de tu alma animal, que lo que quiere es desviarte de Dios. Y dice en la Torá que tenemos prohibido la idolatría. La idolatría es una prohibición terrible. En los 10 mandamientos está escrito y tiene pena de caret y muerte. Y solo tendrás un solo Dios. Pero dentro de nosotros, dicen los sabios, y no tendrás dioses ajenos. ¿Qué significa dioses ajenos? Otro Dios dentro de ti, dicen los sabios. ¿Qué significa dentro de ti? Tu Yetzer Hara. Si Dios te dice esto es lo que hay que hacer y esto no, y hay algo dentro de ti que te dice, esto, habla de esta forma, piensa de esta forma, actúa de esta forma, y yo voy detrás de ese pensamiento que yo no tengo idea de dónde viene, pero la Torah nos cuenta que viene de tu alma animal. Es como el otro Dios que está dentro de ti. Y si tú lo escuchas y te guías por él, estás sirviendo no a Dios, a otro Dios. Y es como un tipo de idolatría. Y dejaste a Dios de verdad. Entonces, eso es una prohibición tan grave que el hombre deja de servir a Dios y empieza a servir a su naturaleza, que ahí está tu Yetzer Hara. Entonces, en cierta forma, aunque una persona está dispuesta a dar su vida para no hacer idolatría, por no saber esta verdad, él corre detrás de su naturaleza ingenuamente, sin saber. Pero si sabría que es un tipo de idolatría y lo que está alejándose de Dios es terrible, es peor que idolatría, entonces su vida no lo haría. Y cualquier cosa pequeña que viene del deseo de tu alma animal es servir a otro Dios. Especialmente cuando Dios te dijo, esto no. Entonces nosotros tenemos que estudiar este tema y volver a estudiarlo y repasarlo, y no tener flojera y saber que el pecar se va sumando, el pecado se va sumando, hasta que puedo ser como un mumar o bala shonará, y es gravísimo y hago daño para mí, hago daño a los demás. Entonces, Bezrat Hashem, eh, ojalá que tengamos la fuerza de
estudiar esto, repasar y repasar y repasar, hasta que se nos grabe en la cabeza y entendamos lo grave que es, y tengamos la fuerza de frenarnos. Cuando uno va teniendo más, y lo maravilloso es que cuando tú te vas purificando, tu capacidad de captar la verdad, porque dicen los sabios, el pecado atonta el corazón del hombre. Y cada vez que hablamos la Shona Ra y repetimos nuestro entendimiento, nosotros nos atontamos. No somos capaces de ver la verdad de este mundo, de ver la realidad divina de este mundo, de entenderla con pureza. Necesitamos pureza para entender esto, para ver esto. Si no, no podemos verlo, estamos ciegos de la verdad. Entonces, eso es lo que yo quería hacer. Bezrat Hashem, lo hicimos cuando empezamos a hacer estas clases, como hace 2 años atrás, pero ya hace mucho tiempo. Yo creo que es bueno volver a esto, solo media hora, que no sea muy pesado. Y entonces vamos a empezar con la primera parte de Helek Rishon, Mitzvot Akshurot Belashon Hara. Primero que nada se va a hablar de las mitzvot que tienen que ver con la Shon Hara. Cuando tú haces la Shon Hara, ¿qué tipo de mitzvot estás pasando a llevar? Aparte de la Shon Hara, que es una prohibición de la Torah, tú arrastras otras prohibiciones. Eso es lo primero que vamos a ver. Y si Dios quiere, ojalá que esto resulte y podamos terminar este libro y realmente volver a estudiarlo. Eso nos va a ayudar a purificarnos, a cerrar esta como hemorragia que tenemos, que es un peligro terrible, que es un daño terrible que se está haciendo a nosotros y a los demás. Y esto es un engaño de nuestro Yetzer Hara, que quiere hacer perder al hombre, quiere perderlo, quiere desviarlo del camino. Ese es su papel. Dios lo creó para que esté y nosotros no lo ocupemos, para que haya libre albedrío, que es el regalo más grande que Dios nos dio, pero para no ocuparlo. Y desgraciadamente el hombre vive con él. Entonces tenemos que cuidarnos mucho. Dice así, Shloshim be'echat mitzvot aseh velot taseh akshurot belashon hara. 31 mitzvot positivas y negativas tienen relación con la Lashon Hara. O sea, cuando uno habla de la Lashon Hara, puede llegar a 31 o otros 31 pecados o mandamientos que tienen que ver con la Lashon Hara que lo está pasando a llevar, como vamos a ver. Dice así, a Hafetz Haim, el Hafetz Haim, que era el Rab muy grande, que escribió el libro Hafetz Haim, que habla de la Lashon Hara, pero mucho más extenso, con mucho más profundidad. Nosotros lo vamos a estudiar, por lo menos la primera vez, en forma resumida, un resumen de ese libro, que es el libro que estamos estudiando nosotros ahora. Entonces el Hafez Haim cuenta 31 mitzvot de la Torah, Sheme Amedaber o Shomea Lashon Hara, Ejol Likashel Belabor Alem. Que el hombre que habla la Lashon Hara o escucha la Lashon Hara puede pasarla a llevar. No solo el pecado de la Lashon Hara, sino otros 31 pecados que hay en la Torah. Y ahí tenemos que recordar que la Lashon Hara no solo prohibición hablarlo, sino también escuchar. Entonces, que Dios quiera que podamos empezar a estudiar y repasar y repasar y repasar para aprender a cuidarnos y no pasar a llevar este pecado tan terrible. Minain, minyan ze shel averot מתייחס אומנם לתנאים נסיבות שונות. O sea, estos 31 pecados que está nombrando el Hafetz Haim no son cada vez que tú hablas la Shonará pasaste a llevar los 31. En distintas situaciones se pasa a llevar otro y acá otro y otro, como vamos a ver ejemplo. Mejor mi cree, me vi dibur la Shonará,
La idea ver otra voz, pero de todas formas, el hablar la Shonara trae muchos pecados. Vaen Jotima Medaver o Ashomea o Shneem Yahad. Y a veces el que está pecando es el que está hablando, a veces el que está escuchando y a veces los dos juntos. Mi shover al reshima zo shel mitzvot, hace velot hace, akshurot belashon hara, nojach ladat, כי הימנעות מלדבר לשון הרע אינה רק נוהג הגון וראוי לשבח, אלא חובה עליונה של כל מקום, של כל מקיים תורה ומצוות. Y el que entonces va a estudiar esto, se va a dar cuenta que el hablar correctamente y no con la shon ra, no es una sola, no es una buena costumbre, no es una buena, es ser una persona buena y educada, no, es una obligación de la Torah. Entonces, eso es lo que dice como introducción. Y ahora vamos a empezar con las mitzvot lotase, con una lista de mitzvot de no hacer, lotase. Las prohibiciones nosotros tenemos en la Torah 613 mitzvot, 365 prohibiciones de no hacer y 248 obligaciones de hacer. Entonces ahora dice, vamos a empezar con las mitzvot de no hacer. ¿Cuáles tienen que ver con la Shon Ra? Vamos a ver la primera y con eso empezamos hoy día. La primera, Lo tilech rajil baneja. Está escrito, no vayas a rajil, no seas una persona chismosa, creo, que es la traducción. O sea, rajil, vamos a ver de qué se trata en un minuto más. Está escrito en Levítico 19:16. Dice así, Bezeo alab ausek b'miyuchad ubemeforash belashon hara urejilut. Esta es la prohibición primera, donde aparece en la Torá que está prohibido hablar la Lashon Hara. ¿Dónde? ¿De qué versículo se estudia el Lashon Hara? De este versículo, que incluye dos cosas, hablar mal de otro y ir a contar lo que él dijo de ti. O sea, tú escuchaste a alguien que habló mal de Jacob, tú fuiste donde Jacob y le dijiste, mira lo que está hablando de ti. O hablar mal, yo con otra persona hablo mal de Jacob. Eso es la Shonará y el segundo es Regilut. Las dos están prohibidas y se estudian de este versículo. Levítico 19:16. La Shonará, ukinui le divrei gnai shemesaprima zulat. ¿Qué es lo que es la Shonará? Cuando tú cuentas algo negativo sobre una persona, tú estás hablando con otro y estás hablando algo negativo de un tercero. Eso es la Shonará. Regilut ukinui le sipur de varin shemesaper adam le jaberó kiploni amar o asa davar negdo. Y regilut, que chisme, yo creo que no sé bien cómo traducirlo en castellano. Regilut, ¿qué es lo que es regilut? Cuando tú le dices a él algo que él habló mal de ti o hizo contra ti. Y yo ahí estoy metiendo odio entre dos personas. Adam se nikra, Adam se nikra olech rachil, mishun דמיונו לרוכל, כשם שרוכל הולך מבית לבית למכור את מרכולתו, כך גם רגלו של הולך רכיל ללכת מאיש לאיש, ללקט שומות רעות ולספר לכם. Regilut tiene que ver con una persona que es un comerciante que va de casa en casa vendiendo cosas. Y este va escuchando de casa en casa cosas negativas sobre otros para ir a contarle al que hablaron mal de él. En la Shonara ben Regilut, Belav ze Ushne Misurim Afilu Imen Divreme. Y estas dos prohibiciones de la Torá están prohibidas aunque sea todo verdadero, que está hablando la verdad. Tú le dijiste algo que realmente dijo del otro o algo negativo del otro que realmente hizo y no tiene ningún beneficio para nadie, como vamos a ver más adelante, aunque sea verdad, prohibido de la Torah. Tov, hoy día hasta acá.
Besrat Hashem, ojalá que Dios nos ayude, porque es una cosa muy, muy importante. Y tenemos que saber que la forma de llegar a nosotros, de hacernos caer en el pecado y alejarnos de Dios, alejarnos de todo el bien, atontar nuestro corazón y meter odio entre las personas. A veces tú ves cuando gente buena, dos justos, no se pueden ver porque uno dijo algo del otro, y si hubieran podido cumplir esta ley como se debe cumplir, ¿qué pasa habría en el mundo? ¿Qué pasa habría entre las personas? Pero la gente se deja llevar por su naturaleza, que no entienden que el Yetzer Hara que está dentro, que trata de empujarlo a pecar, lo engaña, lo, le mete todo tipo de tentación. Y al final, él está feliz, hizo su trabajo. Otras dos personas se odian acá. Entonces, se trata en que nosotros tengamos la fuerza de vencer eso y al revés, hablar bien del otro, cuidarnos de esto y aumentar el amor al prójimo. Coltu para todos, Besrat Hashem, ojalá que esto nos ayude.